Carmen Morales recogió sus últimas pertenencias del cuarto de servicio con manos temblorosas. Después de 3 años cuidando la mansión de los Herrera, hoy era su último día. No por su trabajo, que siempre había sido impecable, sino porque había cometido el error de defender a Sebastián, el hijo de 8 años con síndrome de Down de su patrón. El niño había sido maltratado por los invitados en una fiesta, y Carmen no pudo quedarse callada. Eduardo Herrera, un empresario millonario de 45 años, no toleraba que la servidumbre se metiera en asuntos familiares. Para él, Carmen era solo otra empleada reemplazable que había cruzado una línea que no debía cruzar. Lo que Eduardo no sabía era que Carmen guardaba un secreto que cambiaría todo para siempre. Hace 8 años, cuando tenía solo 19, había tomado la decisión más dolorosa de su vida. Embarazada y sin recursos, había entregado a su bebé en adopción a una familia adinerada, prometiéndose que algún día encontraría la manera de estar cerca de él. Nunca imaginó que el destino la llevaría directamente a la casa de su propio hijo. Eduardo bajó las escaleras con expresión seria, ajustándose la corbata como siempre hacía cuando estaba molesto. Carmen, espero que haya entendido por qué tuvo que tomar esta decisión. No puedo permitir que los empleados cuestionen mi autoridad frente a mis invitados. Carmen mantuvo la cabeza baja, como había aprendido a hacer durante estos años. Lo entiendo, señor Herrera. Solo quería proteger a Sebastián de esos comentarios tan crueles. Exactamente ese es el problema. Sebastián es mi hijo, no el suyo. Usted está aquí para limpiar y cocinar, no para tomar decisiones sobre su cuidado. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias que te harán reflexionar. Ahora continuemos. En ese momento, Sebastián apareció en lo alto de la escalera. Con sus ojitos brillantes y su sonrisa característica, bajó corriendo hacia Carmen. Desde el primer día había formado un vínculo especial con ella que nadie en la casa podía explicar. Carmen se sentía extrañamente conectada con el niño, como si una fuerza invisible los uniera. Ahora entendía por qué. Sebastián se abrazó a las piernas de Carmen con fuerza. ¿A dónde vas, Carmen? ¿Por qué tienes tu maleta? Carmen se agachó para estar a su altura, tratando de contener las lágrimas. Tengo que irme, mi amor, pero siempre te voy a recordar. Sebastián frunció el ceño, confundido. Su mente procesaba la información más lentamente, pero su corazón entendía perfectamente que algo terrible estaba pasando. No quiero que te vayas. Tú me cuidas cuando papá está ocupado. Eduardo intervino con impaciencia. Sebastián, Carmen tiene que trabajar en otro lugar. Vamos a conseguir a alguien más que te cuide. Pero yo la quiero a ella, papá. Ella me enseña cosas bonitas y me hace sentir seguro. Eduardo suspiró. Estas transiciones siempre eran difíciles con Sebastián. Su condición hacía que se apegara profundamente a las personas que le daban cariño constante. Sebastián, Carmen es solo una empleada. Habrá otras empleadas. Carmen sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Solo una empleada. Si Eduardo supiera que estaba hablando de la madre biológica de su hijo adoptivo. Había pasado 3 años observando a su bebé crecer, celebrando en silencio cada pequeño logro, consolándolo cuando tenía pesadillas, enseñándole palabras nuevas. Sebastián se aferró más fuerte a Carmen. Ella no es solo una empleada para mí, ella es especial. Eduardo perdió la paciencia. Sebastián, vete a tu cuarto mientras Carmen se va. No quiero más escenas dramáticas. Sebastián comenzó a llorar, pero obedeció a su padre. Se dirigió lentamente hacia las escaleras, volteando cada pocos pasos para mirar a Carmen con ojos suplicantes. Carmen sintió que se le partía el alma.
Ver a su hijo caminar hacia las escaleras, triste y confundido, mientras ella se veía obligada a abandonarlo nuevamente, era más de lo que podía soportar. Eduardo abrió la puerta principal. Carmen, su cheque final está en el sobre. Le deseo suerte en su próximo trabajo. Carmen tomó el sobre con manos temblorosas. Señor Herrera, solo quiero que sepa que Sebastián es un niño extraordinario. Merece todo el amor y la paciencia del mundo. Eduardo la miró extrañado por el comentario. Por supuesto que lo sé. Es mi hijo. Carmen salió de la casa cargando su maleta, sintiendo como si dejara atrás una parte fundamental de su ser. Camino por el sendero de piedra hacia la calle, donde la esperaba el taxi que había llamado. Cada paso se sentía como una eternidad. Estaba a punto de subirse al taxi cuando escuchó algo que la paralizó completamente. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No te vayas! La voz desgarradora de Sebastián atravesó el aire como un grito de auxilio. Carmen se volteó y vio al niño corriendo hacia ella con lágrimas corriendo por su rostro, seguido de cerca por Eduardo, quien lucía completamente desconcertado. Sebastián se lanzó a los brazos de Carmen, aferrándose a ella como si su vida dependiera de ello. «Mamá, no me dejes. Eres mi mamá. No quiero que te vayas». Eduardo se detuvo en seco, mirando la escena con una mezcla de confusión y alarma. Sebastián nunca había llamado mamá a nadie. Ni siquiera recordaba a su madre adoptiva, quien había muerto cuando él tenía 2 años. «Sebastián, ¿qué estás diciendo? Carmen no es tu mamá». Pero el niño no soltaba a Carmen, repitiendo una y otra vez, «Sí es mi mamá. Ella es mi mamá de verdad». Carmen estaba llorando incontrolablemente. Su hijo, su bebé que había tenido que entregar, la estaba reconociendo como su madre. De alguna manera, más allá de la lógica y la razón, Sebastián había sentido la conexión que los unía. Eduardo se acercó, cada vez más perturbado. «Sebastián, deja de decir eso. Carmen era nuestra empleada. Mamá, papá dice que tienes que irte, pero yo no quiero. ¿Por qué tengo que elegir?» Los ojos de Eduardo se llenaron de una comprensión terrible. Había algo en la manera como Sebastián se aferraba a Carmen, en la desesperación de su llanto, en la forma como ella lo consolaba, que le resultaba inquietantemente familiar. «Carmen, ¿por qué Sebastián la está llamando mamá?» Carmen miró a Eduardo a través de sus lágrimas. Su secreto estaba a punto de salir a la luz de la manera más inesperada y dolorosa. No sabía cómo explicar sin destruir el mundo de todos. «Señor Herrera, hay algo que necesita saber, algo que debí haberle dicho hace mucho tiempo». Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué cosa?» Sebastián siguió aferrado a Carmen, pero ahora estaba más calmado, como si finalmente estuviera donde pertenecía. Carmen respiró profundo, sabiendo que las próximas palabras cambiarían todo para siempre. «Hace 8 años, cuando tenía 19, tuve un bebé. No tenía recursos, no tenía familia que me apoyara. Tomé la decisión más difícil de mi vida y lo di en adopción a través de la agencia San Rafael». Eduardo palideció. Esa era la misma agencia donde él y su difunta esposa habían adoptado a Sebastián. Carmen continuó, su voz quebrada por la emoción. «Cuando vi el anuncio de trabajo hace 3 años, algo me llamó la atención. Cuando llegué aquí y vi a Sebastián por primera vez, supe en mi corazón que era él. Era mi bebé». Eduardo se sentó pesadamente en los escalones de su casa, tratando de procesar la información. «¿Está diciendo que Sebastián es su hijo biológico?» Carmen asintió, acariciando el cabello de Sebastián, quien seguía abrazado a ella, pero ahora escuchaba atentamente la conversación. «Soy su madre biológica, señor Herrera. He estado cuidando a mi propio hijo durante 3 años sin que usted lo supiera». Eduardo se llevó las manos a la cabeza. Todo comenzaba a tener sentido.
La conexión instantánea entre Carmen y Sebastián, la manera como ella parecía entender intuitivamente lo que él necesitaba, cómo Sebastián se calmaba más fácilmente con ella que con cualquier otra persona. ¿Por qué no me lo dijo? Carmen se secó las lágrimas, porque tenía miedo. Miedo de que me echara inmediatamente, miedo de perder la oportunidad de estar cerca de él, miedo de causar problemas legales. Solo quería estar cerca de mi hijo y asegurarme de que estuviera bien cuidado. Sebastián miró a su padre adoptivo y luego a Carmen. «Papá, ¿ella es mi mamá de verdad, de verdad?» Eduardo miró los ojos inocentes de su hijo, tan similares a los de Carmen, y se dio cuenta de que nunca había notado el parecido, porque nunca había tenido razón para buscarlo. «Sí, Sebastián, parece que ella es tu mamá biológica». Sebastián sonrió a través de sus lágrimas. ¿Eso significa que ya no se tiene que ir? Eduardo se encontró en la situación más complicada de su vida. Legalmente, Sebastián era su hijo adoptivo. Emocionalmente, era evidente que tenía una conexión profunda con su madre biológica, y ahora tenía que decidir qué era lo mejor para el niño. Carmen, yo no sé qué decir. Esta situación es muy complicada. Carmen se incorporó, manteniendo a Sebastián cerca de ella. Lo entiendo, señor Herrera. No vine aquí para crear problemas o para reclamar derechos. Solo quería estar cerca de él y asegurarme de que fuera feliz. Si usted quiere que me vaya y que no vuelva nunca, lo haré. Pero por favor, prométame que cuidará bien de él. Sebastián se desesperó al escuchar esto. No, no quiero que mamá Carmen se vaya. Quiero que se quede conmigo y con papá. Eduardo miró a su hijo. Vio la felicidad genuina en sus ojos cuando estaba con Carmen y recordó todas las veces que Sebastián había preguntado por qué no tenía mamá como los otros niños. Carmen, el niño claramente la necesita y usted obviamente lo ama. Carmen asintió. Más que a mi propia vida. Eduardo tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. No se vaya. Sebastián la necesita, y después de ver esto, creo que usted también lo necesita a él. Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Está seguro, señor Herrera? Llámeme Eduardo. Y sí, estoy seguro. Pero vamos a tener que establecer algunas reglas nuevas. Usted ya no va a ser la empleada. Va a ser la mamá de Sebastián. Los siguientes meses fueron de ajuste y descubrimiento. Eduardo tuvo que procesar no solo que había estado viviendo con la madre biológica de su hijo sin saberlo, sino también redefinir completamente la dinámica familiar. Carmen se mudó de la habitación de servicio a una habitación principal y lentamente comenzó a tomar el rol maternal que siempre había deseado tener. Sebastián floreció como nunca antes. Tener a su madre biológica cerca le daba una sensación de completud que no sabía que le faltaba. Sus habilidades sociales mejoraron, su confianza creció, y por primera vez, desde que Eduardo lo conocía, Sebastián parecía completamente feliz. Eduardo también cambió. Ver la devoción de Carmen hacia Sebastián le enseñó sobre un tipo de amor incondicional que él, a pesar de amar profundamente a su hijo adoptivo, nunca había experimentado completamente. Carmen no solo amaba a Sebastián a pesar de su síndrome de Down, sino que lo amaba precisamente por quien era, con todas sus características únicas. Un día, Eduardo encontró a Carmen leyéndole a Sebastián en el jardín. Los observó desde la ventana, notando cómo se reían juntos, cómo Carmen pacientemente explicaba las palabras difíciles, cómo Sebastián se acurrucaba contra ella con total confianza. «Carmen, ¿puedo hablar con usted?» Eduardo se acercó cuando Sebastián se fue a jugar. «Claro, Eduardo. Quiero pedirle perdón por la manera como la traté, por no reconocer lo que era obvio, por casi separarla de su hijo». Carmen sonrió. «Eduardo, usted no sabía, y me dio algo que nunca pensé que tendría, la oportunidad de ser madre de mi hijo. Pero hay algo más». Eduardo se sentó junto a ella.
Estos meses me han enseñado que Sebastián no solo la necesita a usted, yo también la necesito. Carmen lo miró sorprendida. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que se ha convertido en más que la madre de Sebastián. Se ha convertido en el corazón de nuestra familia. Y yo me he enamorado de la mujer que ama a mi hijo de la manera como usted lo ama. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Eduardo tomó su mano. ¿Estaría dispuesta a considerar hacer que esta familia sea oficial? ¿Casarse conmigo y ser oficialmente la madre de Sebastián? Las lágrimas corrieron por el rostro de Carmen. Sí, Eduardo. Sí, quiero ser su esposa y la madre oficial de Sebastián. Sebastián, quien había estado escuchando desde detrás de un árbol, salió corriendo y se lanzó a abrazar a los dos. Ahora somos una familia de verdad. Tengo mamá y papá juntos. La boda fue pequeña pero perfecta, con Sebastián como el padrino más orgulloso del mundo. En su discurso, Eduardo reflexionó sobre cómo el amor verdadero a veces llega disfrazado de coincidencias imposibles. Un año después, cuando Sebastián cumplió 9 años, Carmen organizó una fiesta especial. Invitó a otras familias con niños con síndrome de Down, creando una red de apoyo que antes no existía. Eduardo observaba cómo Carmen naturalmente se convertía en mentora de otras madres, compartiendo su experiencia y su amor incondicional. Esa noche, cuando acostaron a Sebastián, él les dijo algo que los hizo llorar de felicidad. Mamá Carmen, papá Eduardo, gracias por encontrarse. Ahora tengo la familia más perfecta del mundo. Carmen le dio un beso en la frente. Nosotros te encontramos a ti también, mi amor. Y ahora nunca más nos vamos a separar. La historia que comenzó con un despido cruel se convirtió en la prueba de que el amor maternal trasciende todas las barreras sociales y económicas. Sebastián había reconocido a su madre biológica no con la mente, sino con el corazón. Y ese reconocimiento había sanado heridas que ninguno de ellos sabía que tenía. Carmen nunca volvió a ser vista como solo una empleada. Se convirtió en la madre que siempre había soñado ser, la esposa que Eduardo necesitaba, y el corazón de una familia que el destino había reunido de la manera más inesperada. El grito de mamá de Sebastián no solo había detenido una partida, sino que había iniciado la reunión más hermosa que cualquiera de ellos hubiera podido imaginar. ¿Te gustó esta historia? ¿Crees que el amor maternal es realmente tan poderoso que puede reconocerse instintivamente? ¿Piensas que Eduardo hizo lo correcto al permitir que Carmen se quedara? Cuéntame en los comentarios qué momento te emocionó más de esta increíble historia de reencuentro. Hasta la próxima historia.